Hola, somos el Grupo 1 y hoy vamos a presentar la primera parte del libro La telaraña de la deuda. El Mago de Oz parece un cuento infantil, pero en realidad es una metáfora de la economía de Estados Unidos a finales del siglo XIX. Cada personaje y cada símbolo refleja los problemas de un pueblo atrapado en la deuda y en un sistema financiero lleno de ilusiones. Todo comienza con la marcha del ejército de Coetzee en 1894, donde campesinos reclamaban al gobierno dinero sin deuda. Esta protesta inspiró el camino de Dorothy hacia la Ciudad Esmeralda, una ruta de esperanza que representaba la lucha popular contra el poder bancario. Las zapatillas de Dorothy, que en el libro eran de plata, simbolizaban la propuesta de ampliar la moneda con plata además del oro. Era la forma en que agricultores y trabajadores buscaban aliviar sus deudas y recuperar estabilidad. El camino de baldosas amarillas era el patrón oro, la ciudad esmeralda Washington con su ilusión de riqueza. Dorothy simbolizaba al pueblo, el espantapájaros a los agricultores, el hombre de hojalata a los obreros y el león a los políticos populistas que rugían fuerte pero sin poder real. Las brujas también tenían un significado. La del este representaba a Wall Street y a Grover Cleveland, la del oeste a Rockefeller y a McKinley eran la personificación de las élites económicas que dominaban al pueblo. Y al final, cuando Dorothy y sus amigos llegan al mago, descubren que no era un ser poderoso, sino un hombre común escondido tras una cortina. Esto simboliza a los políticos que aparentaban controlar todo, pero en realidad estaban al servicio de los banqueros. Capítulo 2. Detrás de la cortina, la Reserva Federal y la deuda federal. La cortina del mago. Todos recordamos cuando Dorothy descubre que el gran mago no era más que un hombre común escondido detrás de una cortina. Pues bien, en la economía pasa algo parecido. Lo que parece un sistema sólido y justo, en realidad es una ilusión creada por intereses ocultos. ¿Qué es la Reserva Federal? La Reserva Federal de Estados Unidos es un buen ejemplo. Mucha gente cree que es pública o que guarda reservas de oro y plata, pero la verdad es que su poder está en algo mucho más sorprendente. Puede crear dinero de la nada. Sus presidentes como Greenspan o Bernanke han llegado a tener más poder que el propio presidente del país. Los orfebres medievales y la reserva fraccional. Para entender cómo llegamos hasta aquí, viajemos atrás en el tiempo. En la Edad Media los orfebres guardaban oro y entregaban recibos de papel a cambio. Con el tiempo descubrieron que podían prestar más recibos de los que realmente tenían, porque casi nadie reclamaba todo el oro al mismo tiempo. Así nació la banca de reserva fraccional, un sistema donde se presta dinero que no existe del todo. El caso First National Bank versus Daly. Siglos después, un juicio en Estados Unidos dejó en evidencia este truco. El juez Daly afirmó que los bancos no prestan dinero real, sino que lo crean al dar créditos. Aunque la sentencia fue anulada, reveló un secreto incómodo. Gran parte del dinero que recibimos de los bancos es simplemente inventado. El contrato imposible. Pero aquí está el verdadero problema. Cuando un banco otorga un préstamo, crea el capital, pero no crea el dinero para pagar los intereses. El resultado, siempre habrá alguien que no pueda pagar. Gobiernos, empresas, individuos quedan atrapados en un ciclo eterno de deuda. La deuda federal, el corazón del sistema. Y aquí viene la paradoja final. La deuda de Estados Unidos nunca se paga porque es la base de todo el dinero en circulación. Como dijo Mariner Eccles, si no hubiera deuda, no habría dinero. Lo que parece una crisis, en realidad es el motor del sistema financiero mundial. Capítulo 3. Experimentos en la utopía. Papeles coloniales como moneda en curso legal. Ellen Brown dedica este capítulo a uno de los experimentos monetarios más significativos de la historia temprana de Norteamérica, la creación de los papeles coloniales. Estos billetes surgieron como respuesta a un problema estructural de las colonias, la escasez de metales preciosos, indispensables en aquel tiempo para sostener las transacciones bajo el patrón oro-plata.
Sin acceso suficiente a dichos metales, las comunidades necesitaban una alternativa para impulsar el comercio, pagar servicios, mantener la actividad productiva. El sistema colonial representó una innovación radical. La emisión de papel moneda por parte de las propias asambleas locales, sin mediación de banqueros privados ni dependencia de reservas metálicas. Estos papeles eran aceptados como moneda de curso legal en las transacciones diarias y, lo más importante, no surgían de la deuda, sino de la soberanía política de las colonias. Ello constituyó un modelo más equitativo y democrático de creación monetaria, alineado con el interés público y no con la especulación financiera. Brown resalta que durante varios años el sistema fue exitoso, permitió dinamizar la economía local y mantener niveles de intercambio sostenibles en un contexto de aislamiento financiero. Sin embargo, el experimento fue puesto a prueba durante la Guerra de la Independencia, cuando el Congreso Continental introdujo una moneda común, el continental. Aunque al inicio generó confianza, rápidamente perdió valor. La famosa frase "no valió continental" surgió precisamente de este proceso de devaluación. Las razones del colapso fueron diversas. El Congreso carecía de poder tributario, lo cual limitaba su capacidad para sostener la confianza de la moneda. Circulaban simultáneamente otras monedas emitidas por las colonias y el Imperio Británico, lo que favoreció la competencia y la devaluación. Hubo un uso intensivo de especulación financiera, donde comerciantes y banqueros británicos adquirían continentales con grandes descuentos, apostando a que no serían reconocidos tras la guerra. El fracaso del continental no puede atribuirse exclusivamente a la sobreemisión, sino a la combinación de debilidad institucional y ataques deliberados de los intereses financieros privados que buscaban desacreditar cualquier sistema de dinero independiente. La autora sugiere que haber existido una base fiscal sólida y un monopolio de emisión a cargo del Congreso, el modelo de papeles coloniales podría haber consolidado un sistema soberano, funcional y libre de deuda en Estados Unidos. Capítulo 4. De matriarcados de abundancia a patriarcados de deuda. En este capítulo, Brown propone una lectura histórica y simbólica del dinero, retomando los planteamientos de Bernard en The Mystery of Money. A partir de esta visión se distinguen dos grandes paradigmas civilizatorios que se reflejan en los sistemas monetarios. Primero, el modelo matriarcal de abundancia, asociado a sociedades agrícolas y comunitarias. En este sistema el dinero tenía un carácter circular, era un instrumento para facilitar el intercambio, asegurar la cohesión social y garantizar la cooperación. La riqueza se entendía como un bien común y distribuido en reciprocidad y solidaridad. 2. El modelo patriarcal de deuda, vinculado a las sociedades guerreras y jerárquicas. Aquí el dinero dejó de ser una herramienta comunitaria para convertirse en un instrumento de dominación. Se introdujo la lógica de la escasez y la acumulación, acompañada de la práctica sistemática de generar dependencia mediante la deuda. En este esquema, la economía se subordinó a la competencia, la codicia y el control de unos pocos sobre la mayoría. Brown subraya que no se trata de una visión estratégicamente de género, sino de los arquetipos de organización social y económica. Mientras que el sistema matriarcal se sustentaba en valores de cooperación y abundancia, el patriarcal configuró un orden financiero que convirtió el endeudamiento en una fase de poder político y económico. El tránsito de un paradigma a otro significó una auténtica revolución civilizatoria. El dinero dejó de reflejar la vida comunitaria para transformarse en una herramienta de subordinación. Este proceso no solamente alteró las dinámicas económicas, sino también las relaciones sociales, culturales y políticas, consolidando estructuras que permutaban desigualdad y dependencia. La autora conecta este análisis histórico con el presente al mostrar cómo el sistema financiero moderno hereda la lógica patriarcal de la deuda. Bajo esta estructura, la escasez es una gran medida artificial generada por el control que ejercen los bancos privados sobre la creación monetaria. Así que lo que alguna vez fue un instrumento para garantizar la abundancia y la cooperación terminó convertido en un mecanismo de concentración de riqueza y de dominación global. Capítulo 5. Moviendo los hilos del rey. Los prestamistas se toman Inglaterra. En Inglaterra, durante varios siglos, los reyes tuvieron la potestad exclusiva de emitir dinero. Esa soberanía les permitía gobernar sin depender de prestamistas privados. Isabel I, por ejemplo, emitió monedas con poco valor intrínseco
pero respaldadas por su autoridad real, dejando claro que el dinero valía porque el soberano lo declaraba como tal. Ese principio legal protegía al reino de los usureros y asimismo mantenía la estabilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa soberanía fue debilitándose. La revolución de Cromwell, a mediados del siglo XVII, abrió las puertas a los prestamistas holandeses, quienes financiaron al Parlamento a cambio de poder e influencia. Más tarde, la Ley de Libre Acuñación de 1666 permitió que cualquier persona llevara oro o plata a la Casa de la Moneda y acuñara monedas, lo que redujo al mínimo el control del rey sobre el dinero. El cambio decisivo ocurrió en el año 1694, con la llegada al trono de Guillermo III, un monarca de origen holandés vinculado a la banca de Ámsterdam. Para financiar sus guerras contra Francia, Guillermo aceptó un préstamo millonario de un grupo de prestamistas extranjeros y como parte del trato autorizó la creación del Banco de Inglaterra. Esta nueva institución privada obtuvo privilegios extraordinarios. Puede emitir billetes respaldados solo en parte por oro, prestarlos al gobierno con intereses perpetuos y asegurar los pagos de esa deuda con impuestos directos al pueblo. Fue el nacimiento del sistema de deuda nacional permanente, un mecanismo que transformó la economía inglesa y que más tarde sería replicado en todo el mundo entero. Durante un tiempo, coexistieron los talonarios emitidos por el gobierno, que eran recibos respaldados por impuestos, con los billetes del banco privado. Los talonarios mantenían un valor estable porque se aceptaban como pago de impuestos, mientras que los billetes de los banqueros estaban sujetos a la especulación y a crisis financiera. Sin embargo, la influencia de los prestamistas logró que los billetes fueran declarados como el dinero oficial, mientras que los talonarios eran eliminados. Su destrucción en una gran hoguera en el Parlamento en 1834 simbolizó el triunfo del dinero privado sobre el dinero soberano. En paralelo, en Francia, el escocés John Law difundió la idea de que el papel moneda podía reemplazar al oro. Con su famoso experimento de la burbuja de Mississippi, demostró que los billetes podían expandirse más allá de las reservas metálicas, aunque el resultado fue un colapso especulativo que arruinó a miles de inversionistas. Sin embargo, su verdadera aportación fue consolidar el modelo de la banca moderna, el dinero creado a partir de deuda, respaldado solo de forma parcial y sostenido por la confianza pública. Así, lo que empezó con los orfebres, que ya practicaban la emisión de recibos por más del oro que realmente guardaban, terminó convertido en un sistema bancario capaz de controlar gobiernos enteros. Inglaterra pasó de tener dinero emitido por la corona a depender de un banco privado que desde entonces se convirtió en el modelo para otras naciones. Capítulo 6. Mientras el Congreso duerme la siesta en los campos de amapola, Jefferson y Jackson hacen sonar las alarmas. El mismo esquema de dominio financiero se trasladó después a Estados Unidos. Allí, al igual que en Inglaterra, los prestamistas internacionales encontraron la oportunidad de ganar influencia a través de las guerras. La Revolución de Independencia, la Guerra de 1812 y la Guerra Civil fueron escenarios que dejaron al país con grandes deudas, y como solución se promovió la creación de bancos nacionales privados. El primer banco de Estados Unidos, fundado en el año 1791, fue defendido por Alexander Hamilton, pero tuvo en Thomas Jefferson a su principal opositor. Jefferson advertía que entregar el poder de emitir la moneda a un banco privado era equivalente a perder la independencia por la que tanto se había luchado. Cuando el banco fue liquidado en 1811, se descubrió que la mayoría de sus acciones pertenecían a extranjeros, sobre todo británicos y holandeses, confirmando sus temores. Tras la guerra de 1812, el país volvió a necesitar recursos y allí se creó el segundo Banco de Estados Unidos, en el año 1816. Con un 80% de su propiedad privada fue creado este banco. Entre sus principales beneficiarios estaban los banqueros Rothschild, la dinastía financiera más poderosa de Europa,
que ya controlaba gran parte del negocio de los préstamos internacionales. Fue entonces cuando entró en escena Andrew Jackson, el séptimo presidente, un hombre de carácter fuerte y gran respaldo popular. Jackson veía al banco como un monstruo de cabeza de hidra que devoraba las riquezas del pueblo en beneficio de una élite privada. En el año de 1832, en plena campaña de reelección, vetó la renovación de la licencia del banco, aunque el Congreso estaba a favor de mantenerlo. El presidente del banco, Nicholas Biddle, respondió reduciendo el crédito y provocando una crisis económica para culpar a Jackson. Sin embargo, la estrategia se volvió en su contra cuando salió a la luz que había manipulado deliberadamente la economía. Finalmente, en 1835, Jackson logró lo impensable. Estados Unidos pagó toda su deuda nacional, quedando libre de obligaciones financieras por primera y única vez en su historia. Un año después, el banco cerró sus puertas. La victoria de Jackson fue celebrada como una defensa del pueblo frente a los intereses privados. Fue comparado con Jesús expulsando a los mercaderes del templo, aunque no estuvo exento de peligros. Incluso sobrevivió a un intento de asesinato, convencido de que los banqueros querían eliminarlo. A pesar de esa gran victoria, la influencia de los prestamistas no desapareció. Con el tiempo, el sistema volvió a fortalecerse y culminó en la creación de la Reserva Federal en el año 1913, una institución que retomó el modelo del Banco Central privado con poder sobre la moneda nacional. Al igual que el espantapájaros que terminó gobernando Oz, Abraham Lincoln pasó de ser un campesino humilde a convertirse en presidente gracias a su ingenio y determinación. Siguiendo los pasos de Andrew Jackson, también desafió el poder del dinero, aunque con una estrategia distinta. Cuando llegó a la presidencia, enfrentó traición, guerra civil y una bancarrota nacional. A pesar de todo, en solo 4 años, convirtió a Estados Unidos en una potencia industrial. ¿Cómo logró Lincoln todos estos avances con un tesoro en bancarrota y un Congreso sin recursos? La respuesta fue sencilla. Autorizó al gobierno a emitir su propio dinero. Así nacieron los greenbacks, billetes impresos en tinta verde, que no estaban respaldados en oro ni generaban deuda, sino en el trabajo y la producción del país. Con ellos se pagó a soldados, empleados y suministros para la guerra. En total se emitieron más de $400 millones. Los greenbacks representaban un principio revolucionario. El dinero no tenía que venir de los banqueros ni del oro prestado, podía provenir del Estado y del trabajo de su gente. El asesor de Lincoln, Henry Carey, defendía que el patrón del oro y el libre comercio eran armas usadas por Inglaterra para dominar otros países. Su solución fue clara: una moneda nacional independiente basada en el crédito del pueblo y no en el oro. Con estas ideas, Lincoln emitió los greenbacks, billetes que eran una moneda de curso legal tan válidos como el oro, pero sin generar deuda. Algunos culparon a los greenbacks de la inflación durante la guerra civil, pero en realidad la causa principal fue la escasez de bienes provocados por la misma guerra. Lo cierto es que este sistema le ahorró al gobierno estadounidense miles de millones en intereses, que de otro modo habrían terminado en las manos de los banqueros. Así, Lincoln demostró que el Estado podía financiarse con su propia moneda, podía proteger al pueblo y podía proteger y hacer crecer su economía. La guerra civil no fue el único reto de Lincoln. Tras la cortina, moviendo los hilos, estaban los grandes banqueros europeos, a quienes Otto von Bismarck llamó los amos de las finanzas. Ellos temían que, si Estados Unidos permanecía unido y usaba su propio dinero, alcanzarían independencia económica y pondría en peligro el dominio financiero de Europa. Según documentos como la Hazard Circular, su plan no era defender la esclavitud, sino imponer el plan europeo, que el capital controlara el trabajo a través del dinero y de la deuda.
El sistema de Lincoln con los greenbacks era una amenaza tan grande que hasta en el London Times se advertía: si América lograba sostener esta política, sería próspera sin deuda y se convertiría en un ejemplo para el mundo. Para los banqueros eso debía detenerse a cualquier costo, y en 1865, con el asesinato de Lincoln, esa amenaza desapareció. El patrón oro fue defendido con gran paparrucha, la idea de que imprimir dinero siempre causaba inflación. En realidad, tanto los bancos privados como el gobierno podían crear dinero, pero cuando lo hacían los banqueros, lo ataban a la deuda. Ejemplos como la isla de Guernsey demostraron lo contrario. Allí el gobierno emitió su propio dinero por más de 2 siglos, financiando obras y prosperidad sin inflación. El patrón oro fue un truco que generó crisis y desigualdad, beneficiando solo a la élite financiera. Lincoln advirtió que las corporaciones podrían destruir la república, y hoy seguimos viendo ese riesgo. La verdadera pregunta no es oro o papel, sino quién controla la creación del dinero. Si queda en manos privadas, el pueblo cargará siempre con la deuda.